purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bueno, sean todos bienvenidos a este módulo de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier. Yo voy a ser su instructor el día de hoy, Carlos Arturo Peña. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a entender es que es la radiación infrarroja, ¿sí? En el espectro electromagnético tenemos diferentes ondas que se van a clasificar según qué tanta sea la distancia entre las ondas, es decir, su longitud de onda. Entonces, entre más cercanas tienen mayor energía, entre más lejanas, simplemente más larga sea la onda, menor energía. La radiación infrarroja, o bueno, más que todo la radiación electromagnética, tiene dos componentes. Una parte eléctrica, que es la parte azul que vemos en este esquema, y la parte roja, que corresponde a la parte magnética. Por ende, como tiene dos componentes, se le llama radiación electromagnética. En este caso nos vamos a concentrar en la radiación infrarroja, que está por debajo del color rojo del espectro visible. ¿Eso qué quiere decir? Que esta radiación infrarroja es una luz invisible a nuestros ojos, pero es de menor energía, por ejemplo, que la luz ultravioleta o que la luz visible, ¿sí? El fenómeno que tiene esto sobre las moléculas es que cuando se absorbe la radiación infrarroja, la molécula pues sube un poco su energía y lo que hace es liberar esta energía a través de vibraciones. ¿Mm? Ahora, ¿para qué utilizamos esto? En este caso, ¿por qué utilizamos el FTR y cómo eso tiene una, digamos, conexión con lo que queremos hacer? Y es que simplemente podemos seguir el control de calidad o ver la adulteración de algunos productos. Pensemos en dos cosas, quizás los vinos y la leche, ¿sí? Al usar la radiación infrarroja, podemos ver cómo son los patrones de vibración o simplemente qué se absorbe o qué radiaciones infrarrojas absorbe las moléculas que componen el vino y la leche. Eso lo que nos da es una huella dactilar de cada uno de estos productos. Y de esa forma podemos contrastar si algo está fuera de eso, si es distinto, para hacerse de adulteración o el producto tiene algún problema. ¿Mm? Ahora, ¿qué es, en resumen, por qué este FTIR es importante en general, digamos, para lo que usamos? Primero porque nos permite diferenciar entre moléculas, ¿sí? Distintas moléculas que pueden tener componentes como son las comidas, como son los vinos, las cervezas, productos lácteos, ¿sí? Entonces eso nos da información. Pero además de eso podemos cuantificar cuánto de esos componentes hay. Podemos saber qué cantidad, digamos, de un contaminante quizás, o de proteína, o de grasa, digamos, podemos encontrar dentro de estos productos. ¿Para qué sirve esto? Para tener un control de calidad sobre los alimentos, ¿sí? Control de calidad sobre la leche, si tenemos una buena cantidad de proteínas, si hay lactosa en el medio o no, si digamos la cerveza está quedando bien, si tenemos un porcentaje de alcohol elevado o no, para un vino, eso lo podemos ver. Y pues esto es importante en especial para PAF, ya que PAF vende este estilo de productos y soluciones a diferentes clientes que se pueden utilizar para simplemente determinar ese estilo de moléculas y pues o mejorar su industria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy sobre el FTIR? ¿Mm? Vamos a enfocarnos en lo siguiente. Primero, voy a explicar los principios de espectroscopía R. Voy a hacer un resumen bastante rápido. Dos, el funcionamiento del equipo y las partes, incluso cómo se, digamos, se opera la muestra. Tres, que es el interferograma y la transforma de Fourier. Y ya cuatro, pues las aplicaciones de FTIR en industria de alimentos. Bueno, empezamos con los principios de espectroscopía IR, ¿sí? Lo primero que vamos a entender son las diferentes unidades de medida y la relación que existe entre las ondas. Entonces, lo primero para una onda es entender la longitud de onda, ¿sí? Simplemente, qué tan larga es la onda en distancia. Usualmente lo usamos en nanómetros, ¿sí? Lo segundo es la frecuencia, qué tantas veces se repite una onda en el tiempo. Hay una relación que existe entre estas dos y es que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, y ahorita les muestro esto gráficamente. Tercera unidad importante, número de onda, ¿sí? ¿Cuántas veces se da la onda en una distancia determinada? En este caso es el inverso de la longitud de onda y pues simplemente lo vemos como el número de ondas que se dan en un centímetro. Ahora, la frecuencia y el número de ondas son proporcionales, son directamente proporcionales, es decir, entre mayor frecuencia, mayor número de onda. Y ya finalmente, el número de onda es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entre más pequeña sea la longitud de onda, más cantidad de ondas puedo yo tener en ese espacio. Eso lo podemos ver más fácil gráficamente. Si yo tengo una onda de baja frecuencia, implica que su longitud de onda es larga. Y por ende, el número de onda va a ser pequeño. Esta es la proporción que digamos debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora, lo segundo es que si tenemos una frecuencia baja, vamos a tener bajo número de onda. Si tenemos una frecuencia alta, vamos a tener un alto número de onda. Y pues igual eso se cumple con la relación final.
es que entre mayor sea el número de onda, más pequeña va a ser la longitud de onda. Y entre más pequeño sea el número de onda, más larga va a ser la longitud de onda. ¿Mm? Ahora, las ondas, en este caso la absorción IR, es absorbida, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos dos componentes, eléctrico y magnético, dentro de estas ondas. Y lo que ocurre es que nos vamos a estar hablando del infrarrojo mediano, ¿ok? O simplemente el Mid-ER que le llaman en inglés, ¿sí? El NIR, que es el infrarrojo cercano, no es para otra técnica, digamos, no se utiliza tanto en esto. Y el FIR, que es el infrarrojo lejano, también no se usa, digamos, en esta técnica. Son, digamos, ya por encima de los 25.000 nanómetros. No nos interesan esas ondas, pero todo lo que tiene que ver con FTIR nos vamos a enfocar en el MIR. Ahora, ¿por qué? Simplemente porque en esa, digamos, ese rango de longitudes de onda y número de onda, lo que tenemos son distintos estados vibracionales de las moléculas. Estos estados vibracionales van a depender del estilo de molécula que tengamos y, digamos, su geometría, ¿sí? Por ejemplo, la molécula angulada, como la del agua, que es la primera que está ahí vibrando, es angulada y pues tiene sus distintos, digamos, vibraciones características dentro del rango de MIR. Y el dióxido de carbono, que es una molécula simétrica, pues también va a tener sus diferentes vibraciones. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros absorbemos el FTR, primero vamos a hablar del rango, entonces se absorbe o simplemente la radiación que se va a emitir va a estar en un rango de longitud de onda desde 2000 a 25.000 nanómetros. El número de ondas se traduce como de 5.000 a 400 centímetros a la menos 1. Ahora, esos son los números de ondas. Recuerden que esta es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, por eso el número de onda más grande está asociado con la longitud de onda más pequeño. ¿M? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros irradiamos un continuo de luz a la muestra y pues la muestra va a tener distintos estados de vibración, ¿ok? Cuando eso ocurre, simplemente se absorbe la radiación infrarroja que genera esa vibración en esas frecuencias y la luz residual que podemos observar, ya sea por transmitancia, es decir, la luz residual que queda después de que pase la muestra, por absorbancia, cuánta luz se absorbió, digamos, son proporcionales esas medidas, ¿sí? Son formas de presentar el espectro, se ve así. Entonces, un espectro infrarrojo, FTIR. Donde lo que estamos viendo es la transmitancia, ¿sí? Es decir, cuánta luz pudo atravesar la muestra en función del número de onda. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí. Ahora, algo clave es entender que no todas las vibraciones son activas para FTIR, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vibraciones que sean asimétricas, donde haya cambios en el momento dipolar de la molécula, es decir, que la distribución de electrones varía bastante, muestran absorción de esta radiación de infrarrojo, ¿sí? Si es una vibración simétrica, como en el caso de acá, que está localizada alrededor de 2700, no la podemos observar, por lo mismo que es simétrica. Entonces, el cambio de momento dipolar se cancela porque ocurre el mismo cambio en ambas direcciones. Pero digamos hay algunas vibraciones que absorben mucha más radiación que otras, que es como esta tercera, que es una banda que está alrededor de los 2400, 2300 centímetros a la menos uno. Eso lo que estamos viendo simplemente es que al hacer una radiación, digamos, o una vibración asimétrica, pues puede absorber mayor cantidad de luz infrarroja en este caso. Y podemos ver eso ya en los espectros de FTIR. Vamos a pasar a la segunda unidad, que es el funcionamiento del equipo y las partes. Lo importante es entender primero el camino óptico que ocurre al interior del equipo de FTIR. Este es un mapa generalizado de cómo funciona el equipo FTIR y vamos a hablar de la siguiente manera. Lo primero es entender que hay una fuente de luz. Esa fuente de luz simplemente va a emitir una fuente de luz coherente. Recuerden, eso es un haz de luz que está, digamos, bien enfocado, no es una luz dispersa. Entonces nos referimos con la parte de la luz coherente y vamos a hacer que la luz se divida. ¿Ok? Y ese, digamos, es una de las bases del FTIR, ¿sí? Es que la radiación infrarroja es separada en mitades, idealmente en un 50-50, o sea que hay un divisor de luz en el cual 50% se va a dirigir al espejo estacionario y 50% va a ir a un espejo móvil. Este espejo móvil es longitudinal, solo se mueve en un eje, que va, digamos, en el mismo camino de la dirección de la luz. Ahora, ¿qué pasa acá? Todo este sistema del divisor de luz con los espejos se le llama el interferómetro y el interferómetro, digamos, es una pieza clave para poder, digamos, generar lo que llamamos a llamar más adelante el interferograma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el espejo móvil? El espejo móvil va a hacer que cambie el camino óptico de uno de los haces de luz que fueron divididos para generar patrones de interferencia. Ya después se recombinan
esos dos haces de luz, el del espejo estacionario y el del espejo móvil, y pues simplemente la luz interferida la combinamos, se pasa a través de la muestra y eso llega al detector para ver, digamos, qué tipo de absorciones de la radiación infrarroja se dieron a lo largo de todo este camino óptico. Entonces vamos a hablar de las partes específicamente. Eh, lo primero es la fuente de infrarrojo, en este caso de MIR, infrarrojo mediano o medio. Lo que vamos a utilizar simplemente es un sólido inerte que se calienta alrededor de los 1200 Kelvin o 927 grados centígrados. Este sólido usualmente, en la mayoría de los casos, digamos, la fuente más común, está hecho de carburo de silicio, que también tiene el nombre de Globar. Esta es una cerámica que simplemente al calentarse emite la radiación infrarroja en el rango del MIR. Digamos, fuentes más modernas sería ya como el láser de cascada cuántica, que también tiene la capacidad de emitir en infrarrojo lejano, que es el FIR. ¿m? Lo segundo es entender el interferómetro de Michelson, así se le llama. Esto es el corazón del equipo. Y tengan eso en mente, este es el corazón del equipo. De esto depende, digamos, que nosotros podamos hacer la espectroscopía de FTIR. Ahora, ¿por qué? Simplemente lo que nos permite el interferómetro de Michelson es transformar las longitudes de onda de todo lo que viene de la radiación del infrarrojo. eh, o sea, toda esta, digamos, toda esta radiación que viene de la fuente, podemos transformarla a intensidad. Y eso es algo que el equipo puede interpretar mejor. Eso quiere decir que simplemente estamos generando un sistema que nos pueda permitir ver la intensidad de la luz en función de el número de onda o la frecuencia. El divisor de la mitad, el divisor de rayos, o simplemente este separador de luz o de haz de luz, está hecho de KBr, que es bromuro de potasio, o fluoruro de calcio, el CaF2, porque estos dos son invisibles en el MIR, es decir, ellos no absorben radiación del MIR, la dejan pasar. Entonces, por eso es que podemos utilizar eso. Sin embargo, como es un divisor de luz, se requieren unos espejos de plata para poder dividir idealmente 50-50 la cantidad de luz que va hacia bueno, hacia el espejo estacionario y la cantidad de luz que va hacia el em, espejo que se mueve. ¿Listo? Ya después se recombinan los haces de luz y pues se genera el patrón de interferencia. Y los espejos, tanto el estacionario como el móvil, usualmente están hechos de oro, plata o aluminio, pero muy convencionalmente, digamos, es más común utilizar los espejos de plata para este fin, para este sistema óptico. Ya hablando de detectores, tenemos dos tipos de detectores. El detector piroeléctrico, ¿sí? Que es un detector, digamos, de lo que llega de la recombinación de los rayos. Y estos están hechos en general de sulfato de triglicina deuterada. Este, digamos, es como el diminutivo que se usa para todo esto, es el DLATGS. Y el otro estilo de detectores son los detectores fotoconductivos, que también lo mismo son los detectores pequeños que simplemente tienen unos filtros en la parte superior y pues abajo está simplemente una película de este compuesto, en este caso para el fotoconductivo es el telururo de mercurio y cadmio, que simplemente va a generar la transducción de la señal, o sea, va a absorber esta radiación IR y pues se va a generar una señal que la puede interpretar el equipo. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de la muestra, tenemos en general muestras de sólidos y líquidos. Ahora, de manera tradicional, cuando hablamos de sólidos y líquidos, se tenían que usar unos pellets de bromuro de potasio, donde se tenían que hacer muy bien que quedaran prácticamente como pastillas transparentes para poder hacer la medida. Y esto generalmente requería que uno repitiera muchas veces el pellet porque muchas veces no quedaban bien o había un poquito de humedad y pues simplemente no se veía bien el pellet. Ahora, esto hacía que se gastara mucha más muestra y un consumible que era el bromuro de potasio, ¿sí? Para el caso de los líquidos se utilizaba un espejo de oro en donde la idea era pues como concentrar y generar hacer una película pequeña y que se pudiera medir el espectro de IR porque usualmente medir líquidos era muy complejo. Afortunadamente en las tecnologías modernas ya digamos podemos cambiar esto y empezar a utilizar cantidades de muestras muy pequeñas debido digamos a la intensidad de la fuente de luz. Eso ha cambiado bastante, ya no se usan estos pellets. Eh, los líquidos ahora se pueden pasar a través de digamos unas celdas de flujo donde se pueden medir como unas películas finas para la medida, ¿sí? Entonces unas películas muy pequeñitas en las cuales nosotros podemos hacer la medida y pues esto tiene un defecto, ¿sí? Y es que las muestras debemos garantizar que estén limpias, porque entonces esto genera errores
de la medida asociados al muestreo. Cuando tenemos un mal muestreo, simplemente contaminamos nuestra muestra, la impureza va a ser predominante debido a la cantidad tan pequeña que utilizamos, ya que hablamos del orden de los miligramos. En el caso de sólidos y pues los líquidos ya son lo mismo, microlitros o mililitros. Ahora, normalmente entonces ahora podemos hacer sistemas de bombeo. Entonces en este lo que podemos ver es que simplemente se puede utilizar una muestra, ni siquiera transparente, eso es leche lo que está ahí. Leche que se bombea y al interior del equipo pues se hace el flujo de esta leche con bueno, como una capa, una lámina fina, digamos del líquido, y pues lo que se da es la medida para ver los parámetros de la leche. Y ya en el caso de sólidos se pueden utilizar pellets mucho más pequeños o sistemas que son ATR, le llaman a eso, donde se usa muy poca muestra y simplemente se sella un poco la muestra sobre ese cristal de diamante que tiene en esa punta. Entonces ahí podemos simplemente hacer rebotar la radiación infrarroja y pues simplemente medir el sólido en toda su superficie. Ahora, ya en términos del tratamiento de la muestra, el tratamiento es casi que mínimo. Nosotros podemos utilizar la muestra, digamos, si tenemos un líquido y si tenemos sólidos suspendidos muy grandes que puedan taponar la bomba, lo mínimo que se puede hacer es filtrar y se puede ver entonces, digamos, los parámetros del líquido del cual estamos midiendo, ¿sí? Para los sólidos, pues recuerden, se usa otro tipo, digamos, de acople para poder medir el sólido. ¿Qué se puede utilizar también? Muestras semilíquidas. Por ejemplo, un yogurt que tiene sólidos dispersos y que es bastante espeso, se pueden utilizar también para hacer las medidas de IR, digamos, eso no tiene ningún inconveniente. Y lo último es entender que se pueden medir productos terminados, por ejemplo, como una cerveza, un vino, un yogurt, ¿sí? Algún lácteo, o productos intermedios o materias primas, como es el caso, digamos, de la leche, que se puede utilizar para terminar haciendo los yogures, o simplemente un producto medio de la fermentación del vino o de la cerveza para poder medir, digamos, cómo va el proceso. Entonces, esto ayuda para la parte de producción, bueno, de control de calidad. Y ya, digamos, finalmente, un comparativo rápido. FTIR se usa, digamos, en contraste al NIR. Y lo que tenemos es lo siguiente, las señales del NIR son mucho más intensas. Pero eso tiene un problema, es que no hay tanta penetración de la radiación, es decir, que las películas y cantidad de muestra deben ser bastante pequeñas para poder medir esto. Ahora, esto ayuda a que, como hay mayor intensidad, usamos menor cantidad de muestra en el FTIR, pero simplemente, a diferencia del NIR, el NIR simplemente podemos usar una gran cantidad de muestras sin ningún inconveniente, es casi que sin tratamiento de muestra y se puede medir también. Ambos métodos son muy buenos, digamos, ambos métodos tienen su rango de funcionamiento, pero dependiendo del tipo de muestra que nosotros estamos utilizando, ahí vamos a diferenciar o discernir cuál de los dos nos sirve más. Si necesitamos muestras pequeñas y digamos para ciertos indicadores, puede ser más útil el FTR, pero pues si vamos a usar cantidades grandes, alrededor de 20 gramos de muestra, pues podemos usar el NIR sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a hablar ahora de los datos. Y consiste en el interferograma y la transformada de Fourier, ¿listo? Lo primero es entender que el interferómetro, su función es generar el interferograma. Entonces, cuando nosotros usamos el interferómetro, pasa la luz, hace todo este proceso que ya les mencioné, pasa por la muestra del detector, lo que va a ver es esto. Va a ver es un patrón de interferencia en función de la posición del espejo móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos variando la dirección del espejo, la luz va a estarse interfiriendo constructiva y destructivamente. Es decir, que tenemos un patrón de, digamos, de intensidad máxima, intensidad mínima, intensidad máxima, intensidad mínima, para cada una de las frecuencias, ¿sí? Cuando combinamos todas las frecuencias, porque tenemos un gran rango de frecuencias, en este caso, o números de onda, ¿sí? Eso lo que nos va a dar es el interferograma. Ahora, el interferograma tiene lo siguiente, y es que es una combinación de frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí les pongo un ejemplo sencillo. Tenemos la combinación de todas las señales de los de número de onda de 1 a 30. Fíjense, entonces la onda que tiene número de onda 1 y número de onda hasta 30, ¿sí? Si yo las combino todas, después de que pase por el interferograma, voy a ver algo así. Entonces, se ve un patrón como muy bonito, muy bien medido, pero es muy difícil para mí observar que hay 30 frecuencias, o 30 números de onda. La función que ven ahí de la sumatoria del coseno es simplemente la función que está definiendo eso, y lo que veríamos nosotros del fotodetector. Ahora, si pasara por la muestra usualmente lo que hace es que absorbe la intensidad de alguna de esas frecuencias. Entonces, por ejemplo, yo podría restarle el 100% de la señal de número de onda 10 y vean que el patrón de interferencia cambia bastante. Ahora,
Aquí para nosotros es mucho más difícil pues ver que eso ocurre, pero podemos notar que algo está pasando, ¿sí? Hay una información ahí inherente que podemos analizar. Si restara dos frecuencias, vean que los patrones del interferómetro cambian un poco y eso lo que nos muestra a nosotros es que hay información que se está guardando en esos puntos. Ahora, ¿qué podemos hacer con el interferograma? Sencillo. Lo que nosotros buscamos no es una gráfica así. Nosotros buscamos una gráfica que relacione la intensidad de la señal de la radiación infrarroja versus las diferentes frecuencias del rango de medida en el que estamos utilizando eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? La transformada de Fourier. ¿Mm? La transformada de Fourier encuentra la intensidad de cada frecuencia del interferograma. Es decir, que ella nos va, la transformada de Fourier lo que nos va a permitir es observar cuál es la intensidad en función de cada frecuencia. Otra, digamos, de los factores que podemos utilizar de la transformada de Fourier es también para hallar las frecuencias. Digamos, si tenemos una radiación desconocida y tal cual este es el método que se utiliza para calcular de manera muy precisa la velocidad de la luz. Y es que podemos ver entonces a qué intensidad tenemos para cada frecuencia. Entonces, cada puntico de esos corresponde a cada una de las 30 ondas que tenemos con número de onda de 1 a 30. Ahora, si yo les mostrara el ejemplo, el segundo ejemplo que les puse donde simplemente la frecuencia 10 ya no existe, se perdió completamente, entonces les pregunto lo siguiente, ¿podemos ver nosotros que existen 29 frecuencias en ese interferograma? Es difícil verlo al ojo, simplemente como decir, bueno, está bien, voy a intentar pensar en todos los patrones de diferencia, bla, bla, bla. Esa parte es difícil, pero afortunadamente la transforma de Fourier, eso es lo que nos permite, es un método matemático que nos permite ver cuántas frecuencias hay y en qué intensidad. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia de 10 se perdió, simplemente el transformador de Fourier me va a arrojar unos valores en el cual simplemente en donde hay 10 no existe, pero el resto de frecuencias están presentes. ¿Mm? Y eso es algo importantísimo porque esa es la forma en la que podemos construir el espectro de FTIR. Ahora ya simplemente el interferograma se convierte en un espectro cuando hacemos la transformada de Fourier. Y el espectro ya lo que nos va a mostrar es simplemente en qué frecuencias hubo mayor absorción de luz. Recuerden que a veces no es solo absorción, sino también la transmitancia. Depende de lo que estamos midiendo, entonces podemos ver cuánta luz simplemente pasó a través de la muestra según la intensidad original o simplemente cuánta luz fue absorbida de acuerdo a toda la luz que yo envié a través de la muestra. Y eso como tal es el espectro de FTIR y donde podemos interpretar la información, ya que recuerden que para cada frecuencia y cada absorción de luz hay un grupo funcional característico que está absorbiendo eso. Un enlace carbono-oxígeno, un enlace oxígeno-hidrógeno, un enlace nitrógeno-hidrógeno, un enlace nitrógeno-carbono, etcétera, son los que están absorbiendo a distintas frecuencias la radiación infrarroja. Y ya vamos a pasar a la sección 4 para finalizar y es ver las aplicaciones que tiene FTIR en la industria de alimentos. Entonces, voy a centrarme más que todo en los equipos que tiene FOSS Analytics y las industrias que maneja FOSS Analytics, que digamos es una marca que maneja PAF. Y las industrias son las siguientes: lácteos, cervecerías y vinos. Entonces, para estas tres industrias hay un equipo específico el cual puede medir los parámetros para cada uno de estos productos o simplemente los productos de cada una de estas industrias. Arranquemos. En el caso de la industria láctea, ellos tienen una línea de productos que se llaman Milko Scan. Y el Milko Scan lo que hace es tomar productos como la leche o sus derivados, simplemente analizarlos a través de un sistema que es automatizado en cierta medida. Tenemos una bomba que lo que va a hacer es sacar un poquito la muestra de leche. Internamente, dentro de toda esta, digamos, todo lo que es el equipo, está el interferómetro, está la celda, digamos, de flujo, está la fuente de radiación infrarroja, está el detector, está todo lo que necesitamos. Y simplemente pues esto acoplado a un computador podemos ver la interpretación de esto. Ahora, eso nos permite ver los siguientes indicadores, por ejemplo, el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, la cantidad de lactosa, la densidad de la leche se puede medir a través de FTIR, los sólidos totales, el porcentaje o la cantidad que tiene de caseína. Y algo muy importante es ver si hay adulterantes, porque si la leche es materia prima para hacer otros productos lácteos, necesitamos ver que no sea leche adulterada, que no tenga mayor cantidad de agua, que no vaya a tener almidones, que no le hayan agregado azúcar. Ese estilo de cosas es como se adultera la leche y pues simplemente lo podemos detectar a través de FTIR. ¿Mm? Ocurre lo mismo
radiación infrarroja, se ven los diferentes patrones, lo que vemos es el interferograma, se transforma a través del método matemático y boom, obtenemos ese el espectro que nos permite ver todo eso que tenemos ahí, digamos en este punto. Yo ahorita demuestro cómo se ve un espectro de estos. Segunda industria, la cervecera. Hay un equipo que se llama el Beer Foss, entonces simplemente una muestra de cerveza, no hay necesidad de gasificarla, directamente gasificada se puede pasar. Lo mismo, es una muestra que simplemente bombea, o sea, va absorbiendo parte de la cerveza, y lo mismo hace el análisis de FTIR, y simplemente podemos medir lo siguiente, por ejemplo, el porcentaje de alcohol en un porcentaje de volumen, la densidad que tiene la cerveza. Este estilo de medidas específicas ya para la industria de cerveza que se llama extracto real, extracto aparente y extracto original, que se miden en grados Plato. Eso lo pueden, digamos, ya para cada industria cervecera según la norma que ellos necesiten cumplir o los parámetros que ellos estén necesitando cumplir según la denominación, si están haciendo algún ale, alguna IPA, alguna, digamos, Weissbier en general. Y algo que también es clave para los cerveceros es saber, por ejemplo, el porcentaje en el grado de fermentación y el pH que tiene su cerveza se pueden medir a través de el Beer Foss. En este caso, utilizar FTR para sacar digamos, los parámetros necesarios o indicadores para la cerveza en el producto terminado. Y ya la última que les decía era la industria vinícola. En este caso tenemos un equipo que se llama el Wine Scan, donde podemos tomar vinos, ya sea vinos tintos, vinos blancos, vinos rosés, vinos espumosos, utilizar el mismo equipo que lo que hace simplemente tiene su aguja de bombeo al interior del equipo, como les decía, ahí ya se encuentra todo el sistema de FTR y nos permite ver cosas como el porcentaje de alcohol, lo mismo, etanol, entonces el porcentaje de volumen de etanol, un parámetro que se llama el extracto, ver cuánta glucosa tenemos en el vino, cuánta fructosa tenemos en el vino o utilizar el cociente de glucosa sobre fructosa, que también entonces es un parámetro de vinos, la densidad que tenemos entonces de nuestro vino, el porcentaje de ácido tartárico, porque los tartratos es algo muy común de observar en los vinos, ver la cantidad de dióxido de azufre que está libre y dióxido de azufre total en los vinos y por lo mismo medir el pH para este estilo de bebidas. Entonces vean que el enfoque que tiene FOSS Analytics está muy enfocado en lo que son los alimentos. ¿Mm? Y pues ya simplemente cómo hacemos los parámetros de medida, digamos, cómo se hace todo esto. Y FOSS, digamos en general, y las grandes marcas comerciales que están utilizando ahorita tanto el NIR, que es el infrarrojo cercano, como el FTR para la parte de alimentos, están utilizando redes neuronales. Y esas redes neuronales lo que hacen es que están alimentadas con cientos de miles de datos de diferentes industrias, de los mismos análisis que ellos hacen. Ellos han recopilado todo esto para poder generar un sistema robusto de medida en el cual no se tenga que hacer tanta validación y corrección sobre los métodos que estamos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros utilizamos la base de datos neuronal, como tenemos tantos datos a través del machine learning, se puede simplemente sacar los porcentajes apropiados de composición para cada uno de los compuestos. Es decir, que directamente yo pongo mi equipo, conecto a la base de datos, uso directamente voy por mi muestra y ya puedo medir. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un método secundario en el cual simplemente tengo que alimentar nuevamente con métodos primarios, pero gracias a la revolución que existe con el análisis de datos, el machine learning y todo lo demás, pues esto medirlo es mucho más fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesito hacer la estandarización típica de estar utilizando un montón de métodos primarios adicionales y dedicar, digamos, tanto recursos como tiempo a esos métodos analíticos primarios para corregir mi equipo y tener todo el tiempo, digamos, la validación del método, sino que ya directamente con el MILCO-SCA, por ejemplo, es el ejemplo que está ahí, utilizando estas bases de datos y digamos, las ANNs, que son esas redes neuronales artificiales, semana a semana no tengo que calibrar porque ya tengo tantos datos y el Machine Learning ha entrenado a la máquina para poder ver los espectros y entender a qué corresponde cada una de esas frecuencias según el alimento con el que yo estoy alimentando, digamos, mi medida y generalmente pues darme una medida, digamos, altamente buena de la composición de cada uno de estos. Por eso se llaman métodos robustos. Su trazabilidad es muy buena en este caso. No hay, por así decirlo, no hay como tanto pierde. Y digamos ya esto lo que hace es, cuando sacamos un espectro, esto es un espectro ya del Milco Scan, por ejemplo, podemos comparar entre estos dos. Lo que hace el software es simplemente medir los diferentes, digamos, parámetros, identificar, por ejemplo, la cantidad de lactosa, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, pero también puede identificar si hay algún pico o banda dentro del espectro que no corresponde con lo que se debería tener para una muestra de leche. ¿Sí?
Eso quiere decir que, por ejemplo, esa leche puede llegar a estar un poquito más espesa de lo normal porque le echaron almidón, puede estar rendida con agua, entonces los parámetros están bajitos y la de agua está mucho más alta. Ese estilo de cosas nos permite identificar a nosotros la adulteración. Digamos, eso es algo importantísimo cuando nosotros vamos a empezar a hacer medidas de esto. ¿Por qué? Porque nos evita estar utilizando, digamos, alimentando la base de datos del equipo con nuestros métodos propios primarios, o sea, nos ahorra un montón de tiempo en análisis cuando nosotros simplemente podemos acceder a la base de datos y tener una medida mucho más robusta. Y bueno, esas son las aplicaciones del FTIR. Muchísimas gracias por su atención. Espero tengan buen día.